Hola amigas y amigos, ¿cómo andan? Espero que estén todos muy bien. Mi nombre es Daniel Vilariño, bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi amigo y vecino Gary hace unos días atrás tuvo que pedir que le cortaran un árbol de su terreno. Se trata de un roble castaño de bastante buen diámetro que por problemas de hongos en las raíces y después una infección de un tipo de escarabajo terminó secándose. Y como este roble estaba bien pegado a 3 árboles vecinos, se corría el riesgo de que esa infección se pasara a los árboles vecinos. Entonces al final se tomó la decisión de cortar ese árbol y acá pueden ver algunas imágenes del proceso de ese corte. Pensé que esta sería una buena oportunidad, ya que él me ofreció estos trozos, de ver algunos fundamentos básicos, tanto del corte de madera como cómo protegerla para evitar que se produzcan rajaduras, y también el proceso de pretorneado de cuencos, que es algo que es bastante común entre nosotros los torneros. Con respecto al tema de cortes de madera, cuando el tronco se corta de esta forma, es decir, en forma transversal, eso se conoce como un corte transversal, porque estamos cortando las fibras de crecimiento del tronco. Cuando el corte se hace a lo largo, es decir, en la dirección del crecimiento, ese corte es un corte longitudinal. Ahora, hay dos tipos de cortes longitudinales y quisiera acá hacer una muestra. Si vemos, por ejemplo, los anillos de crecimiento son de esta forma. Si nosotros sacamos una tabla así, por ejemplo, todo a lo largo, este corte es tangente a uno de los anillos de crecimiento y por lo tanto ese corte se conoce como un corte longitudinal tangencial. Por otro lado, si nosotros hacemos un corte que va desde el corazón hacia afuera, como vamos cortando los anillos de crecimiento, ese corte se conoce como un corte longitudinal radial. Ahora bien, la mayoría de los aserraderos, para aprovechar la madera, lo que hacen es cortes de este tipo. Pero estas tablas, a medida que se van secando, tienden a revirarse hacia arriba. Las de aquí hacia arriba y las de aquí hacia abajo. Ya vamos a ver por qué. Entonces, a veces, para obtener madera que es más estable, se hacen estos cortes que, si bien son tangenciales con respecto a estos anillos que están cerca del corazón, pero se parecen más a los cortes radiales, porque si ven acá y acá estamos atravesando los anillos de crecimiento. Esta madera tiene mucho menos tendencia a revirarse y es una madera que en inglés se le conoce como Waterstone y en español es una tabla longitudinal radial. Son muy apreciadas y por lo tanto vale la pena, si uno puede, sacarlas para algún proyecto que uno vaya a hacer, como por ejemplo la preparación de un mueble o algo así. Entonces, cuando yo tengo un tronco como lo que primero trato de hacer, antes de que empiece a secarse, porque el secado ocurre en forma bastante rápida, es cortarlo para ir aliviando las tensiones y evitar que se raje. El problema es el siguiente: la madera es un material heterogéneo, es un material que no seca en forma pareja en todas las direcciones. A lo largo del tronco, es decir, en esta dirección, prácticamente no hay contracción como consecuencia del secado. La contracción es del 0.4%, 0.5%, es mínima realmente. Sin embargo, en forma tangencial, y vamos a verlo de esta forma, digamos así, ocurre una contracción que es bastante intensa y esa contracción puede llegar a ser hasta de un 8, incluso un 10%. ¿Okay? Por otro lado,
en forma radial, es decir, con la dirección de los anillos concéntricos de crecimiento, también ocurre una contracción, pero es más o menos la mitad de la tangencial. Debido a esas diferencias en contracción de la madera como consecuencia del secado, es que en las fibras se empiezan a generar tensiones. Y si esas tensiones se forman rápidamente como consecuencia del secado, se empiezan a producir las rajaduras. Una forma de aliviar la tensión es haciendo un corte longitudinal a través de la mitad del tronco, porque de esa forma le damos la chance de que empiece a hacer digamos, ese abanico, y de esa forma no ocurren tantas rajaduras como si se deja el tronco de una pieza. Cuando son troncos muy grandes, a mí particularmente me gusta más hacer dos cortes paralelos, como es este caso. De la parte de arriba y la parte de abajo saco trozos que me van a servir para hacer cuencos, y la parte central a su vez hago dos cortes para separar el corazón, y me quedan dos tablas que, como ya les había mencionado, tienen características muy especiales de que no se deforman con tanta facilidad y me pueden servir para hacer otro tipo de proyectos. Y el centro, lamentablemente, creo que para lo único que sirve es para hacer un asadito. Así que esa es una de las cosas importantes con respecto a los cortes de la madera. La otra cosa es que el secado ocurre como consecuencia de la salida del agua del tronco, y esa salida puede ocurrir por varios caminos. Puede tratar de salir a través de la corteza y puede tratar de salir a través de la testa. Ahora, imagínense que tienen cañitas de bebida o sorbetes pegados uno al ladito del otro y vuelcan agua encima. Esa agua va a pasar a través de las cañitas porque no están perfectamente pegadas unas con otras, pero les va a costar atravesar de esa forma. El flujo de agua va a ser relativamente lento. En cambio, si ponemos el manojo de cañitas hacia arriba, es decir, que estén verticales, y echamos agua, el agua va a pasar sin ningún problema porque está pasando por los orificios de las cañitas. Eso es lo que pasa en el tronco. El agua que está atrapada en la estructura del tronco va a salir más fácilmente por las testas que por la parte lateral. Entonces, para evitar que el secado sea tan rápido, lo que hacemos es pintar o cubrir las testas con algún tipo de pintura impermeable o compuesto impermeable que evite que el agua salga por ese lado. El agua no va a tener otra que salir por la corteza o por la parte de adentro, y eso va a demorar mucho más tiempo. ¿Por qué queremos que demore más tiempo el secado? Porque de esa forma las tensiones que se producen en las fibras van a ser menores y le vamos a dar más tiempo a las fibras a que se vayan acomodando sin que necesariamente la tensión se tenga que aliviar como consecuencia de una rajadura, y eso es lo que queremos tratar de evitar. Entonces, el pintado de las testas, cuando uno no va a poder procesar la madera en forma relativamente rápido, es una sugerencia para evitar que se formen las rajaduras. Por otro lado, la madera verde es mucho más fácil de tornear que la madera seca. Entonces, los torneros típicamente, ni bien obtienen madera verde, tratan de hacer el pretorneado en forma inmediata y después tomar las precauciones del caso para que vaya secando y se vaya deformando de acuerdo a la naturaleza, y después de varios meses hacer un torneado final. Una de las reglas típicas con respecto al secado de la madera es que se demora aproximadamente un año por cada 2,5 centímetros de espesor. Si tenemos una pieza que es de este espesor, que deben ser como unos 20 centímetros, digamos que desde el centro hacia la parte externa son 10 centímetros, estamos hablando de 4 años para que esa pieza se seque. Entonces, hacer el pretorneado también tiene la ventaja
de que nosotros podemos dejar la madera gruesa de alrededor de 2 centímetros y medio justamente, y como 2 centímetros y medio desde el punto medio del espesor de 2 centímetros y medio hacia afuera es 1,25, lo que va a suceder es que esa pieza teóricamente se va a llevar alrededor de 6 meses. Entonces estamos, al hacer el pretorneado, acortando sustancialmente el tiempo que ese trozo de madera va a demorar en secarse, es decir, ese trozo que eventualmente se va a convertir en un cuenco, y que es el cuenco pretorneado. Bueno, amigas y amigos, mientras estaba haciendo la edición de este proyecto en la computadora, me he dado cuenta que esta parte introductoria, que tiene bastante teoría sobre el tema de los cortes de madera, el tema de las rajaduras, el secado de madera y un poco del tema del pretorneado, se me fue bastante extenso y es más de 10 minutos. Así que voy a dejarlo esto como una primera parte teórica, y en el video que viene vamos a tratar ya la parte práctica de hacer el pretorneado del cuenco y tratar la pieza pretorneada una vez que la hayamos terminado. Así que esto es todo por el momento, espero que hayan disfrutado de este video. Si es así, por favor no se olviden de marcar el botón de me gusta allí abajo, hagan comentarios, y si aún no se han suscrito a mi canal, por favor háganlo. Allí va a aparecer el botón para facilitar la suscripción. Y será hasta la próxima. Chao.